Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra celebración. Comencemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Reconocemos nuestra impiedad y pedimos al Señor que sane nuestra vida. Arrepintámonos de nuestros pecados. Tú eres nuestra esperanza, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú eres nuestra reconciliación con el Padre, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú nos unges con el óleo de la salvación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Hoy celebramos la memoria de San Pío X, quien fue Papa. Dios nuestro, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste de sabiduría divina y fortaleza apostólica al Papa Pío X. Concédenos que siguiendo sus enseñanzas y ejemplos alcancemos la recompensa eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos sentarnos y escuchar las lecturas. Lectura del libro de los jueces. En aquel tiempo se reunieron todos los señores de Siquén y todo Bet-Millo, y fueron a proclamar rey a Abimelec junto a la encina de la estela que hay en Siquén. Se lo anunciaron a Jotán, que puesto en pie sobre la cima del monte Garizim, alzó la voz y les dijo a gritos: escuchadme, señores de Siquén, y así os escuche Dios. Fueron una vez los árboles a ungir rey sobre ellos, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. El olivo les contestó: ¿habré de renunciar a mi aceite, que tanto aprecian en mí dioses y hombres, para ir a merced sobre los árboles? Entonces los árboles dijeron a la higuera: ven tú a reinar sobre nosotros. La higuera le contestó: voy a renunciar a mi dulzura, a mi sabroso fruto, para ir a mecerme sobre los árboles. Los árboles dijeron a la vid: ven tú a reinar sobre nosotros. La vid le contestó: voy a renunciar a mi mosto que alegra a los dioses y hombres, para ir a mecerme sobre los árboles. Todos los árboles dijeron a la zarza: ven tú a reinar sobre nosotros. La zarza contestó a los árboles: si queréis en verdad ungirme rey sobre vosotros, venid a cobijaros a mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza que devora de los cedros del Líbano. Palabra de Dios. Amamos, Señor. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Señor, el rey se alegra por tu fuerza, y cuánto goza con tu victoria. Le has concedido el deseo de su corazón, no le has negado lo que pedían sus labios. Señor, el rey se alegra por su fuerza. Te adelantaste a bendecirlos con éxito, y has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida, y se la has concedido, años que se prolongan sin término. Señor, Jesús se alegra con tu fuerza.
Tu victoria ha engrandecido su fama, lo has vestido de honor y majestad, le concedes bendiciones incesantes, lo colmas de gozo en su presencia. Señor, el Rey se alegra con su majestad. Le invito a ponerse de pie para escuchar el Santo Evangelio. Ese es el que habla continuamente con su palabra, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. La palabra de Dios es viva y eficaz, juzga los deseos e intenciones del corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. Que así sea. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar a jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornal, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana y vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió a caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: ¿cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron: nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: llamar a los jornaleros y pagarle el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaba que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo se pusieron a protestar contra el amo. Este último han trabajado solo 1 hora y les ha tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas tú a tener envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Suena poderosa, majestuosa la voz del Señor. La voz del Señor suena poderosa, majestuosa la voz del Señor. Podemos sentarnos un momentito. Solamente un comentario sobre el Evangelio. Se nos invita en esta lectura del Evangelio a reconocer que tenemos que poner a Jesús como lo primordial en nuestra vida. Tenemos que verlo como el tesoro de nuestra vida. Tenemos que verlo como aquel que realmente llena el corazón. Muchas veces buscamos falsos amores y lo que nos presenta este Evangelio es: Cristo tiene que ser el verdadero y máximo amor de nuestra vida para que llene el corazón y no estemos compensando con otras cosas. Por lo tanto, pidamos al Señor hoy
que nos llene de la paz, del amor, de la misericordia que necesitamos, de las virtudes que necesitamos para combatir nuestros pecados, para combatir nuestros arrastres, para combatir nuestras dolencias, de las virtudes espirituales que necesitamos para ser personas de oración, de apostolado, personas que pueden tener continencia, que pueden tener seguridad, que pueden tener fortaleza, que pueden ser instrumentos de gracia y bendición, porque Dios habita en su corazón. Cuando quitamos los ojos de estar fijos en Jesús, empezamos a sucumbir a las preocupaciones, a las imágenes negativas, a los problemas, a las situaciones que nos traen. Se nos invita a estar anclados en Cristo para que Él sea verdaderamente la fuerza, el ancla, la seguridad, la alegría de nuestra vida. Por lo tanto, pide a Jesús que te renueve, que te sane y que te llene. Amén. Nos ponemos en pie. Padre Santo, en tu clemencia, escucha nuestras súplicas. Para que San Pío X, pastor y humilde y bueno, interceda por el Papa, los obispos, para que con sabiduría, fortaleza y santidad de vida apacienten al pueblo de Dios, roguemos al Señor. Por todos los que se adhieren a nuestras súplicas, roguemos al Señor. Por todos los sacerdotes consagrados, para que Dios les bendiga en su ministerio, roguemos al Señor. Por todos los jóvenes, para que Dios les acompañe con su amor, fortaleza y valentía, roguemos al Señor. Por los difuntos de la comunidad, Elizardo Medero González, roguemos por Joseph Arthur Bernard Polanco, por Padre Stanislaus, por José Andrés Piña, Miosotis Rivera López, Aida Luz Ventura Polo, Patria Matos, Modesta Vázquez, Antonia Cintrón de Armas, por los niños no nacidos, roguemos al Señor. Por los enfermos, Richard Cardona, Héctor Aquino, Kevin Betancourt, Aníbal Zambrana, Ernesto Vázquez Betancourt, Barquet, Susi Rivera, Mary Piper, por Lidia Cartagena Diana, Mildred Ortiz, roguemos al Señor. Por el cumpleaños de Tamara Boroto, roguemos al Señor. Intención especial de Manuel Álvarez, familia Gernaís Tejeda, Benítez Sánchez, Gladys Avilés, Álvarez Feliciano, Tur Alicea, roguemos al Señor. Intercede, Padre Santo, te pedimos por la intercesión de San Pío X, que bendigas a todos y des tu paz por Cristo nuestro Señor. Amén. Podemos sentarnos. Pedimos su generosidad en el ofertorio, en la ofrenda. Escúchame, sentiré
ser feliz. Oren, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Recibe con bondad, Señor, nuestras ofrendas y concédenos que, dóciles a las enseñanzas del Papa Pío X, celebremos con dignidad estos santos misterios y los recibamos con espíritu de fe por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu Iglesia, congregada por virtud y a imagen de la Trinidad, se muestra ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos con alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Te alabamos, divino Redentor. Este es Jesús, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. A cada estrofa podemos responder: renuévanos, Señor, con tu Espíritu. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Renuévanos, Señor, con tu Espíritu. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco y nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a la perfección por la caridad. Renuévanos, Señor, con tu Espíritu. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente Elizardo Medero González,
Joseph Arthur Bernard Polanco, Padre Stanislaw, José Andrés Piña, Miosotis Rivera López, Aida Luz Ventura Polo, Patria Matos, Modesta Vázquez, Antonia Cintrón de Armas, por los niños no nacidos y todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, Pío X y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Renuévanos, Señor, con tu Espíritu. Alabamos y glorificamos a Dios Padre ofreciéndole el sacrificio de Jesús. Ofrezcámosle nuestro esfuerzo por un mundo evangelizado. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles al Redentor, aclamamos a nuestro Padre Celestial orando. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz sea con ustedes. Y con tu espíritu. Amadísimos hermanos, nos podemos dar la paz. La paz. La paz. La paz contigo. Este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de mi casa, pero la palabra tuya está para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos lleve a todos a la vida eterna. Amén. Oración de la comunión espiritual para todos aquellos hermanos que no pueden comulgar. Amén. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarde mi alma para la vida eterna. Amén.
cuerpo de Cristo. Amén.
Tomamos un momento para darle gracias a Dios. Le decimos gracias, Señor, por tu clemencia. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos tratas con misericordia y paciencia. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos das tu palabra y Eucaristía para fortalecernos. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos acompañas en nuestro caminar. Porque nos llenas de tu paz, amor y presencia. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos unges con tu ternura y benevolencia. Gracias, Señor, por tu clemencia. Gracias, Señor, porque en cada momento nos llenas de las gracias y bendiciones que necesitamos. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos llamas a una vida de virtud. Porque nos socorres con prontitud. Gracias, Señor, por tu clemencia. Porque nos das la Eucaristía como memorial de tu amor. Gracias, Señor, por tu clemencia. Oremos. Señor y Dios nuestro, que en la memoria de San Pío X te rogamos que por la eficacia de esta Eucaristía seamos constantes en la fe y vivamos unidos en tu amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenemos unos minutitos, como 20 minutos para que se coman algo y entonces volvemos a las 8 en punto, empezamos. Si pueden estar antes, mejor todavía. El Señor esté con ustedes. Que Dios les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos pincho con tostones. Hermanos, no podemos ir con alegría y gozo en la paz del Señor. Gracias. Buen provecho. Bendición. De su bendición, mi está llena de su bendición, mi Padre está llena de su bendición. Bendito que bendito será. Dios les bendiga. Bien. De su bendición.
Comenzar, ¿se oye? Vamos a comenzar ya mismo. Buenas noches a todos. Si alguien está afuera y me escucha, que entre por favor. Tenemos unos anuncios preliminares antes de hacer la oración y comenzar. Recuerden que estará disponible en la librería los CDs a $20, los 4 CDs y demás. Entonces, estamos hablando esta tarde que además de los 4 CD hay un bono, ¿ok? Y es que han estado pidiendo a algunas personas las ¿cómo se llama? Slideshow, las diapositivas o las presentaciones. Ya yo las di esta tarde en un pendrive, todo lo que es desde el lunes hasta mañana, para que esté incluido también en eso que va usted a comprar, ¿ok? Además de eso, mañana, cuando terminemos, se le va a dar una tarjetita a cada uno porque me han estado preguntando en privado y entre 2 o 3 personas también, ¿cómo libero mi casa? ¿Qué hago? Parece que hay unos espíritus rondando por ahí o algo por el estilo. Pues entonces, yo voy a explicar eso mañana, pero tienen que tener oído para escuchar, mente para entender y corazón para hacer. Porque lo que pasa es que hay gente que tergiversa lo que se dice y hace una mogolla, y eso es lo que hay que evitar. No se puede usar para superstición, se utiliza para liberar el hogar y por ser dueño de la casa, pues Dios le da el poder a usted para poderlo hacer. De tal manera que mañana vamos a hacer la forma cortita para eso y el que quiera traer agua para que se le bendiga, se le bendice mañana, etcétera, etcétera. ¿Ok? O sacramentales se le bendice. Ok. Entonces, me piden que anuncie que el sábado 21 de septiembre en el centro parroquial aquí habrá la película del retrato de Dorian Gray. Y que, bueno, no veo precio aquí, así que supongo que es gratis. ¿Es $3? Ok, vale la corrección, $3. Muy bien. Hay que pagar luz, agua y demás. Ok, entonces el libro que yo escribí, que disponible en las Paulinas también, si me pueden decir los que están en los técnicos, si tienen el código para accesarlo por internet, para que todos lo puedan tener. ¿Ok? Ya mañana se lo podemos dar. También, lo demás tiene que ver con lo que vamos a hablar esta noche. ¿Ok? Vamos a hacer una oración, nos ponemos en pie en este momento. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y bendecimos, glorificamos, Padre Santo, te entregamos a cada cual. Bendícenos, Padre Eterno, con tu gracia celestial. Líbranos de todo lo que no sea tuyo. Líbranos del tentador, líbranos de todo mal. Llénanos de tus virtudes, para que podamos vencer los pecados, tanto mortales, graves como veniales. Bendícenos con tu gracia, Padre Santo, y úngenos con tu amor, para que en todo momento seamos instrumentos de tu presencia y te llevemos de alrededor por Cristo nuestro Señor. Amén. Podemos sentarnos. Les pido, por favor, escuchen, no me interrumpan. No hagan comentarios. Las preguntas las dejan para lo último cuando yo les diga. Porque son 21 diapositivas que voy a presentar y necesito cada segundo para lo que voy a mostrar y voy a decir. Así que oídos grandes, boca chiquita. Sí, o cerrada, exacto, para que entonces podamos comprender. Lo que voy a presentar ahora, 2 o 3 cositas son como si fuera un repaso para que entiendan un poquito más amplio y voy entonces a abundar en lo que son los pecados capitales y lo que son las virtudes que contrarrestan los pecados capitales y esa va a ser hacia la última parte, por eso es que necesitamos un poquito más de tiempo y demás. Y lo saco de lo que ya le dije, el Manual de Moral Cristiana de Monseñor Luis Muñoz, que lo consiguen en las Paulinas también. Entonces, estamos en la sección Tentaciones y Pecados hacia lo que son las virtudes. Entonces, las tentaciones, como habíamos dicho, está presente en Mateo 4, 1 al 11, son provocaciones que insta al pecado, pero no es pecado mientras no se caiga en la tentación, ¿ok?
Son como vendedores que vienen a la puerta. Si le abres la puerta, te meten el pie para meterse adentro. No tienes que abrir la puerta a la tentación para que no se convierta entonces en pecado. Entonces, las tentaciones vencidas fortalecen a la persona en su decisión de vivir una vida en unión con Dios. Lo encontramos en Santiago 1, 2, 4, 12, en 1 de Pedro 1, 6 al 7, Apocalipsis 3, 1 al 10. Todo esto se le va a dar digitalizado. Cuando usted consiga o compre los CD, está ahí, ¿ok? Así que no tiene que romperse la cabeza tratando de recordar todo. Simplemente usted escuche ahora, trate de analizar y lo repasa después. Y le sirve de revisión de vida, que es lo que queremos, que usted se autorrevise. Entonces, la tentación puede venir del demonio, del mundo banalizado, el mundo vano, o de la carne. Mateo 4:3 o 1 Tesalonicenses 3 al 5. Entonces, tentando a los seres humanos, el demonio lucha contra Dios. Génesis 3, 1 al 5, Efesios 6, 12. Hay que orar para liberarse de las tentaciones. No es solamente por yo decir no a la tentación, esa es la mitad. La otra mitad es orar. Señor, libérame del tentador. El Padre Nuestro es una oración de liberación contra el tentador y contra lo que es la maldad que trae. Entonces, hay que pedirle al Señor la fortaleza. Solos no podemos. Marcos 14:38. La persona carnal no discierne qué viene de Dios o del espíritu de la mentira. 1 Corintios 2, 12 al 16. El que está en la carne le da lo mismo una cosa que otra, porque ya está metido en el pecado, no tiene mucho discernimiento o ninguno, y entonces simplemente hace por hacer. Pero el Señor nos llama a ir más allá arriba, a tener un discernimiento más profundo. La tentación humana puede venir de la invención humana, de los escándalos, de los malos consejos, de los espectáculos, la pornografía, las ideologías anticristianas, que hay muchísimas hoy en día, las invitaciones directas al pecado de personas, lo cual entra en el concepto del mundo banalizado. Existe el peligro que el cristiano se deje seducir por este mundo y se deje arrastrar por el pecado. Muchísimos hay así. O cristianos que viven doble vida. Yo sé de algunos y hasta profesionales que tienen la esposa en la casa y van con la chilla a la iglesia. Así pasan. Entonces, uno no puede vivir doble vida, tiene que vivir en Cristo Jesús. Entonces, hay que mantenerse en actitud de vigilancia y oración para no caer. Lucas 22, 40 al 46. Dios no tienta. A veces decimos, Dios mío, ¿por qué me haces esto? Dios no tienta, sino que prueba para acercar a la confianza en Él. Dios ofrece su gracia al alcance del libre albedrío de cada uno para mover a la persona en el momento de prueba. Santiago 1, 2 al 4 y demás. Lo importante en esto es, reconoce el amor y la misericordia de Dios que te fortalecen y que te nutren, reprende al tentador, no tanto a las personas, porque el enemigo es el que hostiga a las personas para que hagan daño. Entonces, con eso hay diversidad de pecados de los que caen en tentación. Por un lado, el pecado se presenta de muchas maneras, sutiles, a veces ocultas, a menudo abiertas. El Catecismo nos habla de algunas de ellas, como es la fornicación, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la hechicería. Eso está joco en Puerto Rico. Hay brujos, hay hechiceros, hay santeros, hay los que usan cartomancia, los que usan cristalomancia, los que utilizan energías pránicas y cosas así por el estilo. Están los de Reiki, los de acupuntura, todo eso tiene que ver con ocultismo. Acupuntura viene de una religión espiritista china donde
Escuche, sí, ahora sí se van a parar derechito. Donde como comienza es, ellos no creen en Dios, ni creían en Dios, entonces, pero creían que existía lo malo y sabían que había demonios. Pues ellos lo que hacían era que tiraban flechas a las personas endemoniadas, adivinando a dónde era que les dolía, a ver si sacaban el demonio, según la historia de la acupuntura. De eso se fue reduciendo a dardos y después ahora a agujas. Entonces hicieron una falsa ciencia, le dicen pseudociencia, porque no es ciencia, es comparable al tarot. Entonces eso es lo que están haciendo indirectamente, es invocando espíritus sobre la persona. Yo sé de un sacerdote en Estados Unidos que fue a una clínica de acupuntura y entonces tenía la camisa ya quitada, le sonó el teléfono no es doctor porque son acupuntureros, algunos son médicos que hacen acupuntura, pero entonces le sonó el teléfono, él va a contestar, no había secretaria, estaban solo ellos dos, y entonces cuando él sale de donde estaba ese lugar, el padre alega que entraron como si fueran 5 hombres vestidos de batas blancas hablando en chino, y entonces llega, él los escucha, él está mirando para abajo, no los ve, pero los oye y ve del rabo de ojo en la parte de abajo de su vestimenta. Y entonces cuando llega el médico, ellos se van. Y él le dice al médico, ¿quiénes estaban aquí? Dice, no, estamos solo los dos. Y él dice, yo de aquí me largo y me voy. Supuestamente eran espíritus tratando de entrar en él, cuando decían las agujas. Entonces, lo otro es que Fortea, el que es el demoniólogo número 1 del mundo, él es español, es Antonio Fortea, es sacerdote, tiene doctorado en demoniología. Entonces, él enseña en la escuela de exorcistas o de exorcismos del Vaticano y él dice que él ha tenido que hacerle exorcismos a personas que practican acupuntura porque se han contaminado, infestado y poseído a través del uso de las agujas de acupuntura, y de personas que le han practicado acupuntura, él ha tenido que hacerle exorcismos también. Sí, sean doctores, exactamente. Pasa lo siguiente. Es que ya entro en otro tema de que no es lo que es de aquí, ¿ok? Voy a tener que volver para darle un taller que sea solamente de liberación. Tenemos que ajustar eso con la administración. Ok, entonces, pero lo que pasa es lo siguiente. Dentro de esto está la filosofía del Yin y el Yang, está todas las energías, lo que ellos llaman energías cósmicas, que no es ninguna energía cósmica, sino que son demonios. Entonces, ¿qué pasa? Aunque la persona no crea en eso, porque esta práctica surge de algo que tiene que ver con ocultismo, se cuela. Y para que sepan también, salió en National Geographic de hace unos años un estudio que se hizo del cerebro y de las células que decía que no solamente los nervios conducen electricidad al cerebro, sino las células, cada una de ellas conducen electricidad al cerebro, y cada pinchazo que se da a la persona, sea con aguja o con un pinchazo de lo que sea, esa energía va al hipotálamo, a la base del hipotálamo, donde descubrieron que están las células que son sensibles al bien y al mal, y que si esa energía es constante como de agujas de acupuntura, va insensibilizando, adormeciendo esas células para que tú no sientas nada. Entonces, sin interrupciones, cero interrupciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas personas van como adormeciéndose. Yo tuve que hacerle una liberación a una señora una vez que había ido a uno de estos wellness centers donde practican de estas cosas. Y ella me decía que había estado como 3 meses en ese sitio y que ella no sentía que tocaba el piso, que ella sentía que ella como que flotaba y la llevaban y que no tenía como conciencia propia. Entonces, después de hablar con ella un rato y hacerle bastante oración, se le quitó lo que tenía, gracias a Dios. Así que tienen que tener cuidado, porque esas son las 3 puertas del espiritismo moderno de hoy en día, que no parece espiritismo, te lo venden como ciencia, como ejercicio. Una es la acupuntura, el reiki y el yoga. Son las 3 puertas de lo que es la nueva era y demás. Y han engañado a sacerdotes, han engañado a galenos, a médicos, han engañado a muchísima gente. ¿Ok? Diversidad de pecado.
Entonces, el pecado se presenta, creo que leí eso ya, a través de, como lo dije, sí, sería odios, discordias, celos, iras, rencillas, disensión, envidias, embriaguez, orgías y cosas semejantes a esta. Mira, eso no es historia, eso pasa todavía. Según la psiquiatría, existen 120 parafilias. Parafilias son falsos amores desordenados. Todo lo que es la conducta gay es parafilia. Todo lo que tiene que ver con desorden psicológico, emocional, afectivo es parafilia. ¿Ok? Entonces se identifican esas 120. La sexología antes identificaba solamente 34. Esto ha crecido a un margen tan grande que se ha cuatruplicado, por así decirlo, de lo que hay en el mundo. Entonces, y hay gente que lo hace hasta con árboles y con matas de guineo, y no estoy exagerando. He sabido gente que lo ha hecho así. Entonces, así de malas están las cosas. ¿Okay? Y vemos ahí diferentes citas bíblicas que pueden utilizar. Segundo de Timoteo 2:3. Los pecados pueden ser de pensamiento, de obra, de omisión, de palabra también. La raíz del pecado está en el corazón del hombre, en su libre voluntad. De dentro del corazón del hombre salen las malas intenciones, asesinatos, adulterios, fornicación, robos, falsos testimonios e injurias. Esto hace impuro al hombre. Lo dice Jesús en Mateo 15, 19 al 20. En el corazón del hombre reside también las obras buenas como las obras puras. Por lo tanto, hay que ver qué hay en ese corazón, qué es lo que lo hiere, que puede que lo ponga impuro o injusto y demás. Lo sana el amor de Dios, lo sana el perdón de Dios. Entonces, el pecado mortal se llama así al producir la muerte sobrenatural y destruir la vida de la gracia. Es una ruptura con Dios por libre determinación que produce separación de Dios o que es contrario a Él. Es un suicidio espiritual. Eso lo pueden subrayar. ¿Por qué? Porque es arriesgarnos a separarnos de Dios, que es el que nos da la vida. Y si estamos lejos del que nos da la vida, ¿qué tenemos entonces? Tendencia a la muerte. Entonces, y eso es lo que busca el enemigo, hacer que la gente peque mortalmente, que se sienta que es un guiñapo, que no sirve para nada, que le dé depresión, que le dé tendencia suicida y que se ahorque. El pecado es, una vez consumado, genera muerte. Santiago 1:15. Para que un pecado sea grave se requiere que se tengan tres condiciones: que sea materia grave, que tenga plena advertencia a la persona, que haya pleno consentimiento. Vamos a hablar de eso más adelante. Se entiende materia grave una acción u omisión cuyo objeto sea verdaderamente perturbador del orden o de la tendencia hacia Dios, o sea que le separa de Dios, lo cual sucede, seduce el orden, lo cual se deduce del orden perturbado, o sea, si obedece a que sea grave, a que haga daño a las demás personas, a que haga daño a la sociedad, a que haga daño no solamente a la persona, sino a los demás alrededor también. Puede ser a uno solo o puede ser a los demás. Criterios para discernir la gravedad. La Sagrada Escritura, que nos dice en Gálatas 5:19 lo que son los frutos de la carne, que morimos o estamos muertos por los frutos de la carne. O 1 Corintios 6, 9 al 10, que nos habla de otra carnalidad que nos separa de Dios y no nos permite ir al reino de Dios. Ahí es donde dice que ni los alcohólicos, ni los espiritistas, ni los que practican la homosexualidad entrarán al reino de los cielos. Eso es lo que quieren sacar los gays de la Biblia, quitar la Biblia, quitar a Dios para que no digan que ellos son malos. Es la acción la que es la mala, pero ellos quieren que todo el mundo sea como ellos. Esa es la agenda que ellos tienen. Entonces, el segundo criterio es el magisterio de la iglesia,
que nos habla al respecto de qué sería una gravedad. Vamos a ver eso ya mismito. Entonces, el criterio de los padres de la iglesia. ¿Qué son los padres de la iglesia? No son los sacerdotes. Padres de la iglesia tiene que ver con lo que es la patrística. ¿Quiénes eran los sucesores de los apóstoles? Esos son los padres de la iglesia. ¿Okay? Los escritores sagrados después de los apóstoles que escribieron sobre lo que hablaron y dijeron los apóstoles. ¿Okay? Y grandes teólogos como San Alfonso, fundador de los redentoristas también. El sentir unánime del pueblo de Dios, especialmente de los santos, al respecto de la conciencia de pecado y demás. ¿Cuáles son entonces los pecados graves? Son los que van directamente contra Dios o contra sus atributos divinos, tales como el odio, la idolatría, la blasfemia, los pecados que perjudican gravemente al prójimo en su vida, en su honra, en sus bienes, como es el homicidio, la calumnia, el robo. El robo siempre es robo. Hay gente que quiere justificarlo, pero sigue siendo robo. Y clarifico eso de anoche, porque alguna gente quedó con duda. Entonces, podemos quizás atenuar las condiciones de por qué lo hace, pero es robo como tal. Hay que ayudar a la persona a que pueda rectificar, a que pueda buscar un mejor medio de vida. Pecados que representan desorden contra el plan divino de transmisión de vida, como son los pecados sexuales, el adulterio y la fornicación. Repito, estos son pecados graves y demás. Hoy en día quieren hacer creer que no es nada el adulterio y lo toman a chiste, o que es nada la fornicación, el tener sexo libre antes de casarse, o con parejas intercambiables, o con la novia. Y falsamente hoy en día el concepto de novio y de novia es amiguito con privilegios de chuiqui. Entonces, cuando el noviazgo se supone que sea el poder auscultar emocionalmente, psicológicamente, lógicamente, si la otra persona me conviene y yo le convengo a la otra persona, y no sea una relación que sea codependiente como es el alcoholismo, porque el sexo puede convertirse en una droga y ser codependiente, pero cuando tienes relación con alguien, según la sexología, se forma un vínculo sexual afectivo que tú crees que la otra persona te pertenece aunque no te convenga, y lo mismo hacia la otra persona, y se convierte en un asfixie en vez de amor. Y los rockeros pues han querido, claro, impulsados por lo malo, divorciar lo que es el amor del sexo. Y todas las canciones, y muchas de las canciones de rock hablan de eso, de tener solamente relaciones sexuales y olvidarse del amor. Y eso están tergiversando lo que es el ser humano y lo que es el orden divino que Dios quiso hacer. Por lo tanto, damas, dense a respetar. Caballeros, las mujeres no son zapatos para probárselos. Y damas, los hombres no son trajes para probárselos. Por lo tanto, trátense con dignidad y con respeto a sí mismos y los unos a los otros. Entonces, pecados que causan grandes males al bien común, como es el terrorismo, la malversión de fondos públicos, se le llama pelucado a eso. ¿Se les recuerda algo a eso a ustedes? Lo que es la advertencia y el consentimiento. Se dijo ahorita que para que sea pecado grave o mortal, tiene que tener advertencia. Que la persona tenga conciencia de que es pecado, que sepa, que se lo hayan dicho que es o que sepa que es, ¿ok? O que en algún momento en su vida haya sabido que lo es, aunque no esté tan consciente en el frenesí del momento de hacerlo. El sujeto ha de darse cuenta de que lo que desea realizar es un acto pecaminoso, pernicioso también. Que sepa la grave malicia que entraña la acción, o sea, que es malo de verdad. Es decir, que tenga conocimiento del mal que hace y de sus consecuencias. Basta una advertencia virtual, o sea, que desde el principio haya tenido alguna conciencia de que era malo y que de alguna manera eso le continúa influenciando. Esto es casi como buscar un detective. Hay algunos signos que dan a entender que no hubo plena advertencia o conciencia
al realizar una acción específica. Por ejemplo, si estaba medio dormido o bajo el efecto de algo que alteró su conciencia psicológica, droga o quizás alcohol, alcoholizarse es pecado y la droga también. Si apenas recuerda lo que hizo, ¿ok? Alguien, por ejemplo, estaba medio dormido cuando estaba estrangulando a el hermano o la esposa, ocurrió unos casos, y era que estaba soñando de una película o algo así. Cuando se despierta, mató a la otra persona y ni se dio cuenta. Entonces, los digo para que piensen, no para que contesten, ¿ok? ¿Qué responsabilidad hubo ahí? Sí lo hizo. Es responsable por eso, paga la justicia por eso. Ahora, moralmente no estaba consciente, no sabía lo que hacía. Por lo tanto, Dios tendrá misericordia, aunque pasará tiempo en el purgatorio, pero no irá directamente al infierno. Entonces, si estima que habrá hecho, jamás, está escrito con prisa, que jamás lo habría hecho o si pudiera hacerlo, haberlo advertido antes seriamente. O sea, una persona que habitualmente no hace eso y de momento lo hizo por impulso, no lo pensó, ¿ok? Quizás moralmente tiene menos responsabilidad, pero lo hizo y es responsable por eso también. Entonces, si se trata de algo que no dio tiempo a reflexionar con anterioridad a su reacción, entonces sí es responsable de lo que hizo, pero moralmente quizás no tiene tanta culpa como tuviese si lo hace conscientemente y adrede. Hay que ver cuál fue el motivo de lo que hizo. Por eso en un juicio se busca cuál es el móvil de lo que pasó, ¿ok? Y cuánta conciencia tenía y si estaba en condición psiquiátrica o bajo los efectos de alguna droga, pastilla o lo que fuera. O si estaba impulsado por otra persona que le obligó a hacerlo, ¿ok? Por ejemplo, se dice en el ejército, ¿cuán culpable es el soldado de dispararle a alguien cuando le mandaron a matar o a defender, etcétera, etcétera? El coronel que está arriba es el que es el responsable de todo. Los demás estaban siguiendo órdenes, pero también el soldado es responsable de cómo sigue esas órdenes también. Y los que vienen de la guerra vienen traumados, por eso está lleno el hospital psiquiátrico de veteranos. ¿Okay? Yo supe del caso de un señor que era veterano, que decía que en Navidades, cuando reventaban petardos, él metía a la esposa y los hijos debajo de la cama porque se creía que estaba en la guerra. Así de traumados quedan. Por lo tanto, para que sea pecado grave, tiene que haber pleno consentimiento para que sea un pecado grave. Así pues, el pecado mortal es toda acción libre contra el plan de Dios manifestado en los mandamientos, hecha adrede, consciente y voluntariamente. O sea, que lo hace malamente a propósito. ¿Ok? Y crean que, sepan que aunque esto parezca difícil de hacer porque somos buena gente, hay gente que no tiene escrúpulos y lo hace sin que le importen tres bledos. ¿Ok? Y eso lo vemos en las noticias todos los días. El pecado venial entonces no supone aversión a Dios ni ruptura con Él, ni es contrario a la tendencia hacia Él como infinito. No se opone a los preceptos divinos ni extingue la caridad habitual, es decir, la gracia santificante. Es una desviación del camino que conduce al Padre Celestial, es contrario a la vida de la gracia, pero no la destruye. Son diferencias en obediencia a Dios, heridas a la vida sobrenatural sin matarla, es enfriamiento de la amistad divina, aunque se mantiene, se conserva la orientación hacia Dios, van debilitando la caridad, impide el crecimiento espiritual, impide el avance en el orden al fin sobrenatural, o sea, hacia llegar a Dios. Es una lucha contra el mal. Por lo tanto, los pecados veniales también nos afectan en forma pequeña y hay que evitar ir juntándolos. Por lo tanto, la confesión ayuda para poder quitarlos.
pecados de omisión o internos. Eso no lo habíamos tratado tanto antes. Es el que no realiza el bien, que se obliga por razón de un deber. O sea, alguien tiene la obligación de hacer algo y no lo hace, es irresponsable. ¿Ok? Este omite la realización del deber por un acto libre de la voluntad. Dicho en puertorriqueño, no le dio la gana. Hay que formar la conciencia del cristiano en cuanto a lo que se debe hacer, no solamente lo que se debe evitar, de acuerdo con su estado o condición. O sea, tenemos responsabilidad. Lo que pasa es que hoy en día la gente quiere todos los placeres y ninguna responsabilidad. Entonces, lo que tenemos es muchos vagos de 7 suelas. Gente que espera que le hagan todo y no hacen nada, no dan un tajo. Bueno, hay que ver cuáles son las omisiones. Los pecados internos son los que se realizan con las potencias o facultades interiores. Es decir, los malos pensamientos, los malos deseos, malas intenciones, malas imaginaciones, malos propósitos, son los pecados de pensamiento, los internos. Entonces, ¿qué se necesita ahí? Mover la voluntad hacia hacer el bien. Pedirle al Señor que sane lo que haya que sanar en el interior para que podamos movernos para Dios. ¿Ok? Entonces, tenemos que estar conscientes de nuestro deber, planificar lo que hemos de hacer. Hago un paréntesis. En Puerto Rico, desgraciadamente, la gente posterga, deja para lo último, para después. ¿Ok? ¿Qué le dicen los maridos a la esposa? Eso lo hago después. Y la esposa lleva 20 años esperando ese después. Y a 20 años dice, ¡Centella, muévete! Ay, yo no sé por qué tú te molestas. Y se molesta más todavía. Entonces necesitamos ser responsables con lo que nos toca a cada uno. ¿Ok? Pecados que claman al cielo. Se llaman así porque la Escritura dice que se clama o se grita. Entraña una malicia especial contra el orden social. Por ejemplo, homicidio voluntario, Génesis 4:10. Sodomía o pecado de inversión sexual, lo que tiene que ver con hombre con hombre, mujer con mujer y todo lo demás. Eso está en Génesis 18, 20 al 21. La opresión del pobre, del huérfano, de la viuda. O sea, cuando se extorsiona al pobre, al huérfano, a la viuda, es un pecado que clama a Dios, porque ¿cómo el pobre se va a defender si no tiene cómo? Y vemos eso a través de Latinoamérica, pero lo vemos en Puerto Rico también. ¿Cuánta gente no se ha podido recuperar del huracán María porque ha habido gente en el gobierno que se jugó a los chavos? No voy a decir nombre, porque no es uno solo, son unos cuantos, un batallón. Entonces, Éxodo 22, 20 a 21 habla de eso. Eso es algo grave en el Antiguo Testamento. Entonces, la defraudación del salario del trabajador. El que trabaja por salario, que se le pague. Para eso trabaja. No es para que le retengan el salario. Y con esto de las pensiones que quieren recortar, trabajaron por eso y ahora se las quieren recortar también. O sea, eso es defraudar a las personas. Exacto, usan el dinero para otra cosa, para subirse los sueldos ellos mismos. Entonces, pecados contra el Espíritu Santo, tocamos en eso ayer, aquí especifica más. Son los que se cometen con refinada malicia y desprecio formal de los dones sobrenaturales. Por ejemplo, desesperación. ¿Cuánto desesperado hay en Puerto Rico? La presunción. ¿Cuánto presumido? Come, dicen en Ponce. Impugnación de la verdad conocida, los que contradicen la verdad, los que contradicen a Dios, los que contradicen la iglesia, etcétera, etcétera, los que contradicen la moral, con el propósito de presentar la religión cristiana como falsa o dudosa, o dolerse de la virtud, o sea que no quieren virtud ni santidad, se burlan de los justos y de los que tratan de vivir la santidad, como los que
una familia se burlan unos de otros de los que van a la iglesia. ¿Y eso? Que vas a la iglesia. Eso es manipulación. Llama las cosas por su nombre. Ahí tú le dices, no me manipules, porque gracias que voy a la iglesia, porque si no te cae encima. Cuando te cuadras, entonces ellos bajan. Entonces, también la impenitencia deliberada, o sea, que no quiere arrepentirse, para que se toma una determinación de no arrepentirse de los pecados, de rechazar cualquier inspiración de la gracia. También el pecado contra el Espíritu Santo es la imposibilidad de perdón de parte de la persona, porque no se arrepiente, porque la misericordia de Dios sí busca que la persona se arrepiente. Y recordamos entonces, como el Salmo 129, 7, que nos dice, en Él hay abundante redención. Dios tiene más perdón para nosotros que todos nuestros pecados juntos. Entonces, brevemente, de los pecados capitales. Son los afectos desordenados que son fuente de donde emanan los demás pecados. Por esto, en los pecados capitales son la soberbia, la avaricia, la lujuria, la gula, la envidia, la ira, la pereza. ¿Cuántos de esos tú tienes? A confesarse entonces. Miren, yo sé, cuando uno pasa de cierta edad, y no voy a decir cuál porque hay mucha edad aquí. Lo que ocurre es que se te van desgastando las vitaminas, se te van desgastando ciertas hormonas, vas sintiéndote como que te falta algo. Los gerontólogos recomiendan que uno tome Bec, no cerveza Bec, sino vitamina B, E, C. ¿Ok? B para que tengas, espérate, si me acuerdo lo que es, energía, la E antioxidante y la C para que pueda entonces tu cuerpo funcionar y demás. Ok, entonces, pero camina, haz ejercicio para que se active los sistemas del cuerpo, para que entonces mejore la circulación, para que tengas mejor concentración, para que alejes la depresión, para que alejes la vagancia también, porque le cae una pereza a algunas personas como que no quieren moverse. Y parece como que el asiento arrastra el trasero de uno. Entonces, se le pega a la silla, exacto. Hay que moverse. Entonces, los pecados capitales son pecados que provienen de la concupiscencia. ¿Qué rayos es eso? Es la inclinación de la naturaleza humana hacia el pecado, la tendencia o inclinación. Es la propensión o propensidad también natural de los seres humanos para obrar el mal. Es una insubordinación a los deseos de la razón. La razón busca a Dios. Los deseos, al subordinarse, se oponen a la razón que busca a Dios. En otras palabras, es el arrastrar los pies, el no querer hacer nada. Y la persona puede caer tanto en depresión como puede caer en hacer cualquier burrada simplemente por no querer hacer el bien. Ahí cabe la canción de Navidad que dice que no me da la gana. Ok. La concupiscencia nos hace tender a preferir lo placentero, a evitar lo que más es doloroso y lo que más es exigente. Entonces, uno tiene que utilizar la virtud de la mortificación para eso, o sea, obligarse a uno mismo a hacer lo que tiene que hacer. ¿De dónde viene la concupiscencia? De las consecuencias del pecado original. ¿Tiene remedio? Sí, tiene remedio. Dios nos da a todos las gracias y bendiciones que necesitamos para vencer la tentación, el pecado, y lo que la concupiscencia nos presenta como agradable, bueno y necesario. Es el tentador que te va diciendo, mira, sí, no hagas eso, porque ¿para qué vas a hacer eso? Mejor quédate durmiendo, no hagas nada. Te quedas y te come la mugre. Entonces tienes que moverte y moverte para Dios y moverte con fuerza para dejar atrás el lastre de tu negatividad. Paso a la próxima. Ok.
Los pecados capitales y las virtudes para vencerlos. Ok, aquí llegamos a lo que es el tema para esta noche. Ok. La soberbia es pecado capital. Es el deseo de superioridad, de alto honor y de gloria. Que era el personaje aquel de televisión que decía Ñico Fernández, que se glorificaba a sí mismo. Ok, eso es lo que pasa muchas veces. Que queremos la vanagloria. Y no es solamente con los que sean de alta alcurnia, o los que sean de dinero, o los que sean de altas profesiones. Mire, hay pobres orgullosos también. Hay gente de clase media orgullosa, pretenciosa, soberbia, arrogante, que quieren también que les rindan honor y pleitesía. Y entonces, a veces quieren que en la casa les traten como pequeños dioses y demás, pero tratan a los demás con maltrato. ¿Qué se necesita? Humildad. Esa es la virtud contraria. Virtudes son gracias especiales que Dios nos da para contrarrestar los pecados y para vivir más cerca de su corazón, de su amor y de su ternura. Pues necesitamos humildad. Es reconocer que de nosotros mismos solo tenemos la nada y el pecado, que le debemos todo a Dios. Y si le debemos todo a Dios, es a Él que tenemos que recurrir. ¿Ok? En el dibujito están los diferentes pecados capitales y demás. ¿Ok? Entonces, seguimos. Está también la avaricia. Eso está hosco hoy en día. Es el deseo de tener más, de acaparar más. El evangelio de estos días hablaba de eso, de aquel que quería tumbar los graneros para hacer más espacio para el grano en vez de repartirlo entre los pobres. Pero así hay gente que acumula y acapara todo lo que puede de dinero. Claro, no estoy hablando de no ahorrar. Hay que ahorrar, sí. No es eso. Es que hay personas que su Dios es el dinero. Y hay personas que no es tanto el dinero, pero son otras cosas materiales. Entonces quieren tener y tener. Y no solamente estamos hablando de jóvenes, niños, es adultos. Adultos que coleccionan, por ejemplo, muchísimos carros y demás. ¿Cuántos millonarios no hay que tienen como 20, 25 carros? Bill Gates, por ejemplo, que es uno de los multibillonarios de Estados Unidos. Tiene que son como más de 100 carros o algo así. Y tiene una casa que tiene, creo que son 144 habitaciones o algo por el estilo. Es un hotel. Entonces tiene dinero para votar y en vez de ayudar en obras caritativas, pues lo usa para vanagloria, para acaparar más y más. Entonces, ¿qué contrarresta eso? La generosidad, dar con gusto de uno mismo, dar con gusto de lo propio a los que necesitan. ¿Cuánto necesitado hay? Muchísimas personas que están en indigencia en Puerto Rico, más de 5,000 personas en indigencia en Puerto Rico. Hay personas pobres en las casas. Hay pueblos en Puerto Rico que han sido declarados como los número 1 pobres, como por ejemplo Adjuntas, también Juana Díaz en ciertos lugares, Utuado ni se diga, etcétera, etcétera. Que son pueblos, gente que está viviendo una pobreza extrema, que apenas tienen techo. ¿Ok? Y mientras tanto hay otras personas que tienen de más y ni miran a ayudar al que está al lado. Entonces, es la desigualdad entre ricos y pobres. Y a veces no es solamente por tener dinero, es la actitud de avaricia, porque puede que estén pelados, pero actúan como si fueran millonarios. Entonces, está la lujuria. Ese es el más que se conoce, es el apetito del desorden sexual. Esa es la orden del día, es lo que te ponen por los ojos, por todas partes, en las películas y en computadoras y demás, y te hacen creer que ese es el Dios de hoy en día, que es lo que mueve el mundo después del dinero. Entonces, para contrarrestar eso, es la castidad. Hay que pedirle a Dios la virtud, el don, la gracia de la castidad. Es el control del apetito sexual. Ayer les mostré cómo tratar de controlarlo desde la biología, con la respiración. ¿Ok? Pero hay que controlarlo también a través de la oración, pidiendo el don de la castidad. Señor, ayúdame a ser casto. No hagas como San Agustín, que era un libertino antes de ser santo, y que decía, Señor, hazme casto, pero todavía no.
Y la madre estuvo 33 años orando para él para que se compusiera. Que viene por allá, el martes que viene Santa Mónica y el miércoles es San Agustín, que vamos a estar celebrando aquí. Voy a estar con ustedes hasta el día de San Agustín, a ver si se aprenden algo de él. Ok. Los ataúdes que están ahí debajo son los diferentes pecados capitales, porque eso es como ponernos en un ataúd para matarnos. Ok. Ya que estoy en esto, con lo de la lujuria y demás, miren, estamos hablando ayer de las damas tener dominio propio y no dejetirse por un hombre, y los hombres no dejetirse por una mujer, sino que se admiren mutuamente. Uno puede admirar el cuerpo humano y decir, gracias Señor por esa creación tan monumental. Pero dejarlo ahí y no quitarle la jopa. Entonces, pues los hombres cuando miran a una mujer, la miran de arriba hacia abajo y se quedan atorados aquí. Y las mujeres cuando miran al hombre, miran de abajo de los zapatos para arriba al pelo y se quedan atoradas en la cadera. Y entonces, a mí me pasó que estando yo en Guayama hace unos años atrás, me llaman para ver una persona enferma en unas parcelas. Y yo voy a esas parcelas, estoy vestido, camisa clerical, manga larga, azul, pantalón negro, y entonces cuando me detengo cerca de esa casa, pues veo una señora más o menos con 76 años o más, que estaba en el portón en bata hablando con la vecina. Entonces, pues me ven, hablan y la vecina sale a su casa y la señora sale cogiendo para meterse dentro de la casa, la que estaba en bata. Yo decía, ¿será esa la señora enferma que estaba bembeteando allí y entonces quiere que la encuentren en la cama? Y entonces pues yo entro y no era ella. La enferma era la hija de la casa que tenía una situación que necesitaba oración y demás, una condición de salud muy seria que tenía que operarse y demás. Y estoy con la familia, oro por ellos, estoy con ellos hablando y orando media hora. Cuando voy a salir, la señora de edad entra por la puerta de la cocina y me dice, ay padre, usted perdone, que yo salí corriendo y no lo saludé. Es que cuando estaba hablando con la vecina y usted se estacionó, yo no sabía que era usted. Y cuando usted bajó del carro, yo lo miré de abajo para arriba y dije, qué canto de macho se ha bajado de ese carro. Se la levantó. Así que, señoras, por favor, no se enamoren del cura. Ni de Padre Willy tampoco. Hacen falta muchos sacerdotes. Y es verdad que los hombres buenos están en el seminario, así que cojan los demás. Lo importante en esto es protejan al sacerdote. No se enamoren de él y procuren que haya sentido de prudencia en el trato con él, en el hablar y en el vestir también. ¿Ok? Bien. Entonces, seguimos. Y lo mismo las damas hacia las religiosas, con prudencia y con caridad. Entonces, pecado mortal también es la ira. Hay personas que tienen un coraje de perro. Ira es la reacción o actitud colérica ante un daño, dificultad o contrariedad. Hay personas que no soportan que le lleven la contraria o ven algún daño o alguna actitud y se montan en cólera. Mira, escoge tus peleas. Si es algo, la psicología dice que si es algo que amerita que te dé coraje, ok, que te dé entonces como emoción, no como algo iracundo, incontrolable. Porque como emoción como tal que te dé momento sin hacer daño ni a ti ni a otros, no es pecado. El pecado está cuando tú utilizas
ese coraje se convierte después en ira porque no lo controlas y entonces empiezas a hacerle daño con gestos, actitudes, palabras y golpes a los demás alrededor. ¿Qué se necesita? Paciencia, dominio propio, soportar con paz y serenidad las adversidades. Los dominicanos tienen una frase muy bonita para esto. Ellos dicen, ofrézcome. Que si, yo viví 4 años y medio allá. Es que, ofrézcome. Te lo ofrezco, Señor, significa. Te lo entrego, te lo ofrezco. Si cuando tú tienes una contrariedad, tú puedes decir, Señor, te lo ofrezco. Señor, ten misericordia. Señor, te lo entrego. Es más fácil que tú montar en cólera de 4 pescosas. Más fácil del dicho al hecho hay un gran trecho. Más fácil decirlo que hacerlo. Pero lo importante en esto es, intenta ver que con suavidad puedes más que con agriedad. Una gota de miel puede más que una tonelada de vinagre o de hiel. Entonces, cuando tu relación con los demás en tu casa es más dulce, puedes más que cuando estás agriada o agriado, normalmente. Lo que pasa es que en Puerto Rico hemos acostumbrado a la familia a que si no es gritado y con 2 o 3 más palabras no reaccionan y no se mueven. Los americanos no. Los americanos le dicen, I'll tell you once and I'll tell you only once. Te lo digo una sola vez y eso es. Y se acabó. Exacto. Entonces, la gula es el deseo y consumo desordenado de la comida y la bebida. Hoy puede que sea el celular u otros vicios también. Pero hay gente que come desmedidamente. ¿De dónde viene eso? Se llama psicológicamente compensación por falta de amor. Si no es por glandular por la tiroide que esté baja, porque se da mucho también en Puerto Rico por falta de yodo y por desgaste por lo que comemos, es entonces por falta de amor psicológicamente. A veces es porque las madres puertorriqueñas también dan muchísima comida y ¿qué te dicen? Come, come, come. Sí, pues en Puerto Rico hay el falso concepto de que si estás gordo eres saludable. Es al revés. La gordura no es salud, es manteca al corazón y te puede propiciar diabetes, hipertensión, ataque al corazón, etcétera, etcétera. Pero eso no te lo dice la etiqueta ni viene con el lechoncito cochinito. Ok. Entonces, ¿qué se necesita? Templanza, la virtud de la templanza, la moderación en el comer y en el beber. Miren, cuando se van a casar, uno de los cursos prematrimoniales que deberían de darle es nutrición. Para que no estén comiendo basofia, para que no estén comiendo fast food, ni hartándose de manteca ni de sal. Porque eso es lo que hace, parte de lo que hace daño. Entonces, te ponen saborantes en la comida y dices, comete que te comes. Y creemos que el ideal americano es estar harto, pimpo y gordo. Entonces, eso no funciona. Eso en Estados Unidos es la nación donde más enfermedades hay por gordura, ¿ok? Y tiene que ver con la gula. Es un deseo insaciable de consumo. A veces por conducta aprendida también, ¿ok? Hay que vivir la vida con virtud para alejar entonces al tentador. La envidia, de eso está llena la calle. Y los espiritistas están llenos de envidia también. Es el deseo o resentimiento de las cualidades, bienes o logros del otro. En vez de elogiar y decir, qué bien te quedó, te felicito. ¿Qué hacen? ¡Ja! ¿Te crees tú que vas a hacerlo mejor que yo? Con esa actitud. Eso es envidia. Hasta la envidia los muebles a la persona. Admiración con rabia. Admiración con rabia. Algunos dirán admiración secreta. ¿Qué se necesita para quitar la envidia? La virtud de la caridad. Es el procurar el bien del prójimo. Haz bien por el daño que tú has hecho. Haz bien a los demás por el daño que a ti te hicieron. Haz bien no para compensar, sino para sanar la herida. Entonces, tenemos la pereza, la vagancia, el desgano en las obligaciones o ante los bienes espirituales.
ante la pereza de no querer ir a misa, o de no querer orar, o de no querer hacer los deberes de Estado, o sea, lo que corresponde ser soltero, casado, ayudar en la casa y demás y eso. Se necesita la diligencia, hacer las cosas rápido, al momento, hacer las cosas inmediatamente, programarse. Entonces, tener cuidado y responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones, cumplir lo que le toca a cada cual hacer y no dejarlo para después. Ese debería ser el lema número 1 de Puerto Rico. Estamos atrás como cultura, estamos atrás como pueblo, estamos atrás financieramente por la pereza, por no hacer lo que tenemos que hacer, por dejar las cosas para después, por cogerlo todo a relajo. ¿Cuáles son entonces tus pecados? Aquí voy a desglosar lo que cada uno de los pecados capitales implica, ¿ok? ¿Cuáles son tus pecados? La soberbia o vanagloria, la avaricia, la tacañería, la terquedad, la dureza, la ambición de poder, la injusticia, el soborno, el embotamiento del espíritu, la ambición de riquezas, la autoalabanza. Por más grandes que sean tus pecados, más grande es la misericordia de Dios. ¿Qué te arrastra a ti? Te arrastra la carne, la lujuria, los placeres sexuales ilegítimos. Sepan que los besos en la mejilla y abrazos son gratis, pero no estés buscando más para abajo. Entonces, los egoísmos, la corrupción, las disfunciones sexuales, la envidia, la autosatisfacción. No es que eso no quiere decir que no te sientas bien de ti, eso es autoestima sana. Esta autosatisfacción es que tú te conviertes en egoísta. Entonces, autosatisfacción desmedida, el odio, la murmuración o el chisme. El chisme puede acabar con una parroquia. Por lo tanto, es mejor, si le tienes que decir algo a alguien, díselo a la persona para que crezca, no a las espaldas de la persona o a otras personas. Porque si tú quieres que crezca la persona, tú le dices, mira, fulana, me siento de tal manera, observé tal cosa, para lo que te pueda servir, lo interpreto de tal manera, si te sirve bien, si no te sirve, gloria a Dios. ¿Ok? Y muerto, acá se acabó, no estés regando al vecindario completo. Entonces, evita la crítica destructiva. Quizás es el gozo por la adversidad de los demás, lo que es el bullying o chavar a los demás injustamente o indebidamente. ¿Qué te deslumbra? La gula, el placer del gusto, del comer, del beber, hacer de tu estómago un dios, el alcoholismo, el casino. Mira, yo sé de gente que va a la misa de 8 de la mañana, no la de aquí, sino en Guayama, y una señora de 80 años, y después de esa misa, ¡chum!, para el casino de Ponce. En vez de utilizar esos $100 que va a desperdiciar en el casino botándolo para hacer rico a los del hotel, que los eche la colecta para poder arreglar la iglesia. Entonces, ¿qué te deslumbra a ti? Exacto, hasta en el Seguro Social. Yo sé de un señor que lo vi el otro día, que se pasa una vez en semana, todas las noches completa en el casino de allá de San Juan, de la Milla de Oro, del Triángulo Dorado, que diga. Entonces, te deslumbra la droga, los vicios, debería decir, la ira, el rencor, la venganza, la riña, el estar maldiciendo, la impaciencia, la impertinencia, imprudencia, el perjudicar a otro, el aniquilar o acabar con otra persona, que es lo que lleva la ira. Si tienes algo de eso, procura la paz, el perdón y la misericordia, para que entonces puedas tener un poquito más de vida en el Señor. Y pedir al Señor las virtudes que necesitas, según hablamos ahorita. ¿Qué te ataja a ti en la vida? La pereza, el ocio, dejar para después, divagar, el desaliento, la ligereza, la tibieza, la mediocridad. Entrega todo a Dios y haz por ti como si fuera el último día de tu vida. Haz todo por Dios. Libérate del pecado decidiéndote 100% por Dios. Denuncia a toda actitud de pecado.
renuncia a tu actitud de pecado de ti. Claro, en otro hay que denunciar lo que se ve que es pecado, pero hay que renunciar a la propia actitud de uno de pecado. Reconcíliate contigo mismo, perdónate tú, pide perdón a Dios a través de la confesión. Y si es necesario, pide perdón a los demás también, o reconcíliate con la familia o con las demás personas que hayas herido. Reclama ser hijo de Dios e hijo de María en oración. Pide al Señor que te renueve el bautismo, que te llene de su espíritu, que te fortalezca con su amor y con su presencia. Sirve al Señor con alegría. Ama al prójimo como a ti mismo. Y recuerda que todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece. Bien, que Dios les bendiga. Ahora sí, dudas y preguntas. Hoy terminamos bien. Son las 9 en punto. 5 minutos para preguntas. Diga por aquí. Cortito, breve y al punto. Padre, usted habló algo bien importante. Usted habló de las agujas y del efecto que crean en el hipotálamo. Sí. Y yo quiero saber si ese mismo efecto surge cuando la gente se hace tatuajes. Buena pregunta. Ella pregunta sobre los tatuajes. Miren, los tatuajes es del infierno también. Ya en televisión, en las noticias salió que los tatuajes dan cáncer. Segundo, hace poco fue que yo aprendí que la tinta de los tatuajes, luego de hacerla, no sé si en Inglaterra o dónde es que la hacen, se la llevan a un sacerdote satánico que la maldiga para que aquellos que le hagan tatuaje reciban un sello satánico y los consagren al mal. Así que eso está del cará, por no decir otra cosa. Ok. Diga. Si el templo del Espíritu Santo Es el cuerpo. de uno, Sí. tú estás pecando cuando haces un tatuaje en tu cuerpo. No solamente tatuaje, cuando haces piercing también. Lo que sea piercing, o sea, hacerse jotos, el aseas en la lengua, en el ombligo y todo eso, eso es mutilación. La mutilación es pecado, porque somos templo del Espíritu Santo, ¿ok? Ahora, mire, yo conozco sé de alguien en Guayama, por ejemplo, que todo su cuerpo está tatuado completamente, parece un demonio viviente, horrible. Eso se ve, perdonen la palabra, pero se ve asqueroso, porque no se ve bonito, aunque tenga una Guadalupe tatuada o un crucifijo. La tinta dice lo contrario de lo que le pusieron ahí, ¿ok? Por lo tanto, eviten eso. Para quitarlo se necesitan $2,000 para láser, por lo menos, que el láser lo quita. Viene una crema que lo cubre. Ahora, ¿qué se hace con eso? Un sacerdote exorcista coge agua bendita exorcizada y tiene que echarle agua exorcizada. Posiblemente también se le puede hacer, con aceite exorcizado, romper cada sello satánico que hay en cada uno de los tatuajes, por cada tatuaje que tenga, para liberarle del efecto que pueda tener eso. ¿Ok? Así de seria es la cosa. Y lo tomamos como que es nada porque no sabemos al respecto, como una moda. Y es a la moda aunque se robe. ¿Alguna otra pregunta por allá? Nadie. Diga. No sé si yo hablo bastante alto. No se oye atrás. Y están grabando. Hola. ¿Sí? Hola. Todavía. Okay. Dígame la pregunta y yo se la digo. Pregunta. No sé si usted conoce unas, ¿cómo lo describo? Son unas bolitas que cuando son dos, que usted las mueve y hacen una musiquita. Una musiquita muy No sé lo que es, bonita, no usted sé. las mueve con la mano de una posición. Son chinas. Chinas. Okay, yeah. Son chinas. Sí, Yo ok. quiero saber si tienen ese mismo significado. Como No sé, ahí no sé decir, tengo que leer al respecto, ahí no sé. Se utilizan para varias cosas y entre ellas las sexuales. Ay, sí, Ok, sabía. para estimulación sexual. Ok. Ok, miren, todo lo que tenga yin y yang, elimínenlo, quítenlo, porque eso lo que está diciendo es que la fuerza del mal es igual a la fuerza del bien. Eso es mentira, ¿ok? Eso es anticristiano, ¿ok? Bien, entonces mañana nos reunimos aquí a la misma hora. Hay una pregunta allá atrás, ok. Recuerden entonces que tenemos lo de las grabaciones. Está la película de Dorian Gray,
el libro que escribí lo pueden conseguir en las Paulinas y también mañana la misa es especial porque es para la Virgen María. Aquí. Buenas noches. Sí. El uso de acupresión con los pequeños pellets que ponen en las orejas, ¿tiene el mismo efecto que la acupuntura? Similar, porque hay nervios sensitivos en las orejas, en la nariz, en los labios, y entonces estás haciendo un efecto de darle a esos nervios un estímulo. ¿Qué estímulo le estás dando? ¿Para qué se lo estás dando? ¿Ok? Hay por ejemplo, antes de yo saber de esto, a mí me habían puesto en la oreja una de esas cositas para rebajar. Fue al contrario, mira la panza que tengo. Hice el efecto contrario. Gracias. O sea que es un engaño. En la escuela de exorcistas lo que nos dijeron que lo más que hace eso es un placebo, que es un engaño. Te hace creer psicológicamente que te está ayudando y no te está ayudando. Te están cogiendo de inocente con P mayúscula. Ellos están llenando su cuenta de banco, es correcto. ¿Alguna otra pregunta? Bien, pues entonces hacemos una oración final y mañana estamos aquí para la parte de gracia, redención y bendición. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, te glorificamos, te damos gracias, te pedimos que nos auxilies con tu misericordia, clemencia y presencia, que nos llenes de tu amor y benevolencia, y te pedimos que selles a cada uno con la sangre de Jesús, sean nuestros vehículos, pies de rodaje, destinos con la sangre de Cristo, líbranos de todo mal, en el nombre de Jesús, Padre Santo, cualquier mal reseñado aquí, ate al moldazo con la sangre de Jesús y no permita que se manifieste ni afecte a persona alguna, ni confunda a nadie. Si nos llena de tu gracia, presencia y clemencia, danos tu salud, sanación y líbranos de todo mal por Cristo Redentor. Amén. Dios te salve María, de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Que Dios les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Si se preguntan los dibujos que están ahí, son de la NASA y son constelaciones del universo y son galaxias y demás, para que vean lo que es el universo observable. Es un stellar nursery lo que están viendo.